de dos artefactos o trabajos prácticos y un discurso de sobremesa de Nicanor Parra. 1. Las cosas que hacía Nicanor desde 1950 y tantos en su bosquejo de la reina rayan en lo radicalmente histriónico y hasta en el buen guattariano y deleuziano sentido esquizoide, ya tanto como los discursos de sobremesa ensacados por la editorial UDP recién en ese recipiente 2006. ¿Qué de común tuvieron estos rebrotes de aprender? ¿Qué de antídoto ante todo nos dan? ¿Qué de antídoto contra afiliaciones como las actuales desafiliaciones en desconfinamientos, ocupando dinero para mediano o largo plazo desdinerar la vida? ¿O qué de esta desurbanización textil arquitectonil? Y de otros modos, porque sí, porque ni modos, ¿qué de desuniversalización en cada reoperación o en cada recuperación? 2. Liminales signos, periferias muy centrales en los alrededores de un enfoque anarcoecologista, lumpen aristocrático o cristiano lúdico, y versus platonicía ilimitada, de pasada más encima e incluso hasta medio mapuche. Y es que eso sí que una advertencia, a sea quien sea, depredantes, manga de langostas, un poquito de sentido común. Llévense el cobre, llévense el cochayuyo, llévense los mariscos más deliciosos, la albacora, los locos, la centolla, prácticamente ya no queda nada. Pero cuidado con el bosque nativo, caraja, se tendrán que batir con mapuches. Esta es una república bananera. Aquí hay corrupción, y fuera de la que ya conocemos, este país es la copia feliz del Edén, o por lo menos una fotocopia, como dice Discurso del Biobío, uno de esos dichos para hablar después de las granjas y los snacks de cada picnic. O sea, ahí donde el dar y recibir, del cocinar y comer, puede volver a ser tanto farmacia como medicamento. Pero no es al discurso del Biobío solo al que me quisiera referir, sino a Also Sprach Altazor, y más precisamente a no condenar a priori la violencia. Respecto a las cosas, desenfoques. Sí, desenfoques. Entonces, la última piedra. A ver quién se atreve a lanzarla primero. Y democracia y dictadura. En la última piedra la fórmula einsteiniana E igual mc al cuadrado, como pista de caída, de voladura y de nuevo de vueltas a caer. Democracia y dictadura, como que tiranías y saqueos neocapitalistas, y ahí nomás, ambas equilibradas en la nada política, en la nada ética, ambas más o menos cargadas a las descalibradas, como papas y cebollas sin estaciones, chicas y grandes.
en no condenar a priori la violencia, determine primero de qué tipo de violencia se trata, justa o injusta, porque cuando la violencia es justa, ¿qué quiere que le diga? Pues, comadre, es simplemente justa la violencia. Ya en plenísimo siglo XXI, de pandemias, y todavía ahora y aquí, más que siempre, vigentes, vitales, piedras como poemas visuales, violencias y democracias o dictaduras enlazadas en transiciones y derrocamientos de inciertas institucionalidades multicontinentales. La muy reciente antifundación Nicanor Parra ha desmontado la antiexposición No siga la flecha en el sitio web www.fundacionparra.cl/antiexposición y ha generado una serie de antidiálogos sobre la arquitectura de sus casas y sus fantasmagorías tribales. A democracia y dictadura entonces agrega la nota al pie de imagen. En el fiel, aparentemente tranquilo pero tenso, de una balanza tan equilibrada y simétrica, ahí hay la desmitificación de la democracia invisible cuando se nivela la novela de la vida con la dictadura, o la ironía servida en bandeja y a medida. Ahí hay una invitación a escoger nuestros pesos, nuestro lugar de testificación en la interpretación política. A la última piedra, la conjunción de una doble escritura poética física en el uso de la Biblia y la ciencia escrita convierte a la piedra en un objeto explosivo, en una amenaza atómica. La formulación de la energía es igual a la transformación lírica de su masa y velocidad de la luz que irradia el cuadrado. Otro ícono ecologista en estado de actualidad permanente. Tres. En uno de estos antidiálogos vía Zoom, en el llamado Todo lo contrario a la arquitectura, Colombina Parra, una de sus hijas, dice: otra cosa que igual me gustaría mencionar es que esta casa de la reina se fue deconstruyendo muy de a poco. El primer espacio que se instaló fue una mediagua o una casa prefabricada de esas del hogar de Cristo, entre medio de todas las zarzamoras. Era una montaña llena de zarzamoras y entonces, en un momento en que estaba muy afligido, se arrancó de la ciudad a la reina e instaló, puso esta casucha, esta casita, y se puso a vivir ahí solo. Después lo acompañó una hija. De a poco fue haciéndole agujeros a este cubículo con ventanas de demolición, pero ventanas muy escogidas en un sentido religioso, muy de ventanas de iglesia. Entonces empezó a aparecer como una especie de caleidoscopio, y esta casita que era la casucha se convirtió ya en otra cosa. De a poco empezaron a surgir alrededor de esta primera instalación diferentes construcciones, como es lo primero que fue después de esta mini casa en que apareció algo que llamó la capilla, que es el lugar en donde recibió visitas y amistades,
y que está llena de santos, que tiene todavía todos esos santos ahí, esos que le traía la Violeta. Esta capilla es muy interesante porque está construida con leyes que tienen más que ver con Derrida que con el modernismo de Mayes. Es un juego en el sentido de decirle no a la escala humana, porque es un techo que te aplasta y que casi tienes que agacharte. Pero dentro de este lugar hay sensaciones que no ocurren en otros espacios. Creo que la arquitectura de Parra tiene mucho de deconstructivismo o desconstruccionismo de Derrida. Sick, pero no requete sick. Creo que es un lugar al que hay que ponerle mucha atención en un sentido en que no sé si en Chile hay una arquitectura que hace converger tantos muchos lenguajes distintos y que son lenguajes opuestos, incluso logrando, en este caso, una otra cosa habitable. Cuatro. Derrida, en defecto, algo dice al parecer sobre la cuestión de la deconstrucción. Recuerdo que Horacio Potel dejó ahí unos proyectos sobre Nietzsche, Heidegger y Derrida en castellano, y que por algún tiempo esas valiosas páginas estuvieron muy perdidas. Hace unos meses volvieron a aparecer en alguno que otro foro o grupo de estudios en la web. Busco, pero ahí no encuentro el texto que alguna vez leí que puede dar algunas luces de la razón sin razón de este parangón que hace Colombina entre Jacques y Nicanor. Busco y rebusco y me encuentro el blog www.anarquiacoronada.blogspot.com con una entrada del 2013 en que transcriben una larga respuesta oral que dio Jacques en una entrevista hasta ese momento inédita del 30 de junio de 1992. Hay que comprender este término de construcción no en el sentido de disolver o de destruir, sino en el de analizar las estructuras sedimentadas que forman la discursividad filosófica en la que podemos pensarnos. Este analizar pasa por la lengua y por la cultura occidental y por todo el conjunto de lo que define nuestra pertenencia a esa historia de la filosofía. La palabra deconstrucción existía ya en francés, pero su uso era muy raro. A mí me sirvió en primer lugar para traducir un par de palabras. La primera viene de Heidegger, quien hablaba de destrucción, y la segunda viene de Freud, quien hablaba de disociación. Muy de pronto, naturalmente, intenté señalar de qué modo, bajo la misma palabra, aquello que llamé deconstrucción no se trataba simplemente de algo heideggeriano ni freudiano. He consagrado, no obstante, bastantes de mis trabajos para marcar una cierta deuda tanto con Freud como con Heidegger, y al mismo tiempo una cierta reflexión sobre todo aquello que llamé deconstrucción. Es aquí, hablo de los años 60, que la deconstrucción comenzó a constituirse, no diría como antiestructuralista, sino, en todo caso, desmarcada con respecto del estructuralismo y protestando contra dicha autoridad del lenguaje. Siendo que para mí todo comenzó y ha continuado por una protesta contra toda referencia lingüística, contra la autoridad del lenguaje, contra el falologocentrismo, palabra que he repetido y recalcado. ¿Cómo puede ser que se acuse tan a menudo a la deconstrucción de ser un pensamiento para el que solo hay lenguaje
texto en un sentido estrecho y no realidad es un contrasentido incorregible aparentemente. Así entonces la deconstrucción, la experiencia deconstructiva se coloca entre la clausura y el fin. Se coloca en la reafirmación de lo filosófico, pero como apertura de una cuestión sobre la filosofía misma. Desde este punto de vista, la deconstrucción no es simplemente una filosofía, ni un conjunto de tesis, y ni siquiera la pregunta sobre el ser, menos en el sentido heideggeriano. De cierta manera, la deconstrucción no es nada. No puede ser una disciplina o un método. A menudo se la presenta como un método, o se la transforma en una metodología con un conjunto de reglas, de procedimientos que se pueden enseñar, pero no es una técnica con sus normas y procedimientos. Desde luego, pueden existir regularidades en las formas en que se colocan cierto tipo de cuestiones de estilo deconstructivo. Desde este punto de vista, creo que esto puede dar lugar a una enseñanza o tener efectos de disciplina, etc. Pero, en principio mismo, la deconstrucción no es un método. Yo mismo he intentado interrogarme sobre aquello que puede ser un método en el sentido griego o cartesiano o hegeliano. Pero la deconstrucción no es una metodología, es decir, la aplicación de reglas. Si yo tuviera que dar una descripción económica o elíptica de la deconstrucción, diría que es un pensamiento del origen y de los límites de la pregunta ¿qué es? La pregunta que domina a toda la historia de la filosofía. Cada vez que se intenta pensar la posibilidad del qué es, plantear una pregunta sobre esta forma de pregunta o de interrogarse sobre la necesidad de este lenguaje en una cierta lengua, una cierta tradición, etc., lo que se hace en ese momento solo se presta hasta un cierto punto a la cuestión del qué es. Y esto es la diferencia de la deconstrucción. Esta es en efecto una interrogación sobre todo lo que es más que una interrogación. Es por ello que vacilo todo el tiempo en servirme de esta palabra. Lleva consigo sobre todo aquello que la pregunta ¿qué es? Ha dirigido al interior de la historia de Occidente y de la filosofía occidental. Es decir, prácticamente todo desde Platón hasta Heidegger. Desde este punto de vista, en efecto, ya no tengo absolutamente el derecho a exigirle responder a la pregunta ¿qué es? O ¿qué es eso? Bajo cualquier forma corriente. 5. Y si no es una cuestión ni de leyes ni de reglas, ¿qué es? ¿Qué no es? La última piedra de Sísifo es realidad antigua que a cada rato encarna realidad. Y en cada hambre y en cada escasez hace que aparezca la sangre. Fanny Hernández me manda un cuento de tortura feminicida y me hace volar cerebelos, arquitectónicas de la existencia. ¿Leyes de qué? ¿Cómo y para qué construir así tan patriarcalmente como que me dijera? Luego me pregunta sobre aquella frase del nombre escrito con sangre en la cortina y hasta ahora no he tenido buen tiempo para releer el cuento.
En todo caso, le pedí que me mandara otro. Campo de pruebas, maestranzas de experimentaciones permanentes, diferentes a la museística nerudiana, porque son materialidades de y en demolición para la contraarquitectura y sus historias venideras. Son maneras hechizas de unión-desunión, lenguajes y palabras antinaturales o antiestructurales, desde cada nueva normalidad. Ruinas de castillo. 6. Ya, bate que bate. No me quiero ultraendeudar ni desviar tanto de aquellos dos artefactos y aquel discurso de sobremesa del principio. Hago el empeño, empero no puedo. Me es inevitable o me es imposible. A propósito de lo ocurrido desde esa noche del 1 de agosto del 2020 en la región de la Araucanía, específicamente en el desalojo de 5 municipios tomados por comunidades mapuche, y más específicamente en aquellos gritos fascistas, cabe recalcar y nada y todo más que volver a recalcar 3 parrandas para harto rato. Una es uno de los sermones y prédicas del Cristo de Elqui de 1977. Los alimentos eran escasos y continúan siéndolo, dirán ustedes. Es lo que yo quería subrayar. El pueblo chileno tiene hambre. Sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pisagua, pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener otra razón de ser que la verdad. El general Yáñez me perdone. En Chile no se respetan los derechos humanos. Aquí no existe libertad de prensa. Aquí mandan los multimillonarios. El gallinero está a cargo del zorro. Claro que yo les voy a pedir que me digan en qué país se respetan los derechos humanos. B. La otra es un feat musical con el grupo Congreso para un disco creado especialmente en la colaboración internacional con los derechos de la infancia de 1992. No se diga que somos de Hispanoamérica, somos mapuche, gente de la tierra. Por favor, un poquito de sentido común. Esto se llamó siempre Mapu. ¿Con qué derecho cambiamos el nombre a las cosas? Winkatrewa Kiñiñán Kumari Chau. Y de nuevo, depredantes, manga de langostas. C. Y las últimas vendrían siendo la primera, una que aparece en el libro Parra la Vista. En mayo de 1994 participó en el primer encuentro de la palabra entre escribientes mapuche y de Chile, junto a poetas y narrantes, hombres todos, de ambas comillas culturas, como el Icura Chihuailaf y Jaime Huenún, Jorge Tellier y Gonzalo Rojas. Baila al ritmo del cultrún en el Cerro Ñelol y luego interviene en un recital poético en la Universidad Católica de Temuco.
Se declara entonces ahí mapuche por derecho propio y destaca la fuerza del mapudungún. El tema le da vueltas hace un tiempo y en un programa especial del show de los libros de Antonio Skármeta en TVN, con motivo de su cumpleaños, declara: a las señoras y señores del jurado perdonarán las faltas de ortografía. Yo también he venido a dar exámenes, así que no me hagan preguntas muy difíciles. Soy anciano pródigo, lo sé, pero no se me moteje de Yanacona, aborigen que se pasaba al bando de los conquistadores según su propia definición. Soy orgulloso de pertenecer a la tribu. Desmemoriado, ingrato, claro que sí, pero no Yanacona. Flojo ladrón, borracho pendenciero, tonto útil de izquierda sin ir más lejos. Anarquista, prácticamente miembro de la CIA. Aplíquenme todos los epítetos imaginables en su sagrado derecho que están. Alguna vez arreglaremos cuentas. Excepto el de Yanacona. Y la segunda, del aunque no vengo preparado, algo más, defensor de la naturaleza, apasionado y lúcido a la vez, en una época de analfabetismo ecológico casi total, esteticista, pero moderado, modernista, como toda la gente de su tiempo. Yanacona, díganme quién no es Yanacona, y yo le regalaré una barra de chocolate. Que levante la mano. ¿Quiénes son de la población propiamente tal? Excepciones las hay, pero no muchas. Seis D. Echando la talla, Fanny dice que si me hubiera mandado antes el otro cuento, la primera parte de este texto, en el punto 6, habría tenido una sección D. Al principio no entiendo para nada la talla, pero después al leerlo, más o menos sí. Como que me cuelgo de algo y algo entiendo. Entonces, que lo tenga. Mientras las protestas y tomas de municipalidades siguen y se refuerzan, por acá en el Gualmapu, o sea, aquí nomás, más allá y a la vuelta doblando la esquina, acaban con sacar y lanzar a un río el monolito de Cornelio Saavedra en Lumaco, y sus letras bien marcan el ritmo de las contingencias en El fin del conflicto. Dejando de lado, pero igual mencionando aquel sorpresivo final que evoca a mis peores tiempos en el metro de Santiago, lecto escribiendo con un celular o cantando apretujado con guitarra en mano entre los vagones atestados de gente, debo sí o sí subrayar. Afuera, tras las rejas debidamente encadenadas, una treintena de quienes agredían volteaban carros y los incendiaban, amenazando con ingresar en cualquier momento. Todo era válido para resguardar la soberanía del pueblo chileno. Saltaban y gritaban consignas racistas anti-mapuche y lanzaban piedras hacia el interior, mientras desdecían de sus cabellos azabaches, pues la mayoría eran fiel reflejo de quienes firmes mantenían la toma del recinto, y compartían los mismos ojos grandes y rasgados, mas diferían en el reconocimiento de sus orígenes y en consecuencia en la posición que toman dentro del conflicto. 7.
Entonces, antes de volver a los artefactos y al discurso de sobremesa de Nicanor, vuelvo al anterior cuento de Fanny, María Luisa, y discurro un buen rato recurriendo a su última frase. En su fosa nasal el nombre del feminicida yacía en un pergamino improvisado en un trozo de cortina. Ahora, recién pude volver a leerla. El detalle de la cortina, siendo en la honestidad total, al principio se me pasó. Pero al leer la frase, al leer a la Fanny y también para mí a esta nueva Estefanía, de nuevamente me presenta muchas más interrogantes sobre aquel yacer del nombre feminicida, la fosa nasal y el pergamino. ¿Cómo es aquel yacer? Pasados los minutos me recomenta sobre aquello del nombre del asesino en el pergamino, pero me pregunto y le pregunto, ¿y cómo es que está en la cortina? Hoy es viernes 7 de agosto del 2020 y siendo pasadas ya las 14 horas comienza la audiencia virtual vía Zoom para el control de detención de Hugo Bustamante Pérez, el asesino del tambor, histórico protagonista de uno de los capítulos del programa Mea Culpa, de Carlos Pinto, en el cual, corriendo pleno el 2005, asesina e introduce en un tambor a su pareja, Verónica Vázquez, y a su hijo Eugenio Honorato. Luego, y tras pasar una década interno, sale de la cárcel por un indulto dada su buena conducta en el 2016. Anteriormente, en el 2005, cuando se hizo famoso como el asesino del tambor, ya venía igual saliendo de otro encierro por robo. Por esos años, el Estado de Chile le venía fallando ya con querer tanto a Ámbar como a Hugo. Pero decir fallar aquí ya sería una falla o una mala chaya lanzada a la nada. En verdad, sí, porque la rehabilitación neocapitalista nunca ha sido tal y nunca lo será. Estado de Derecho nunca hubo por estos lares. El Servicio Nacional de Menores y las cárceles concesionadas para la adultez ni siquiera cumplen con lo que dicen que harán porque no quieren y porque no les conviene, porque dada su constitución nunca les convendrá. Sería contraproducente sanar para sus propios propósitos enfermos. Sigue siendo el mismo viernes 7 de agosto y no puedo no pensar cada vez que leo una nueva biografía de Nicanor, que se portaba muy mal con sus parejas en cada viaje, tanto desde una perspectiva de los contratos como de los diálogos. Me quedaría más con el viajar de la Violeta. También en los temas creativos. Ella buscaba incluir a su amar en su crear. Nicanor a mí al menos me parece que no, que nunca. Es algo más de un pensar razonado en la usanza matemática que académica. En cambio, la creación de Violeta es más sin plan de vuelo establecido o tanto en la física de la ciencia occidental. Y aquí otra vez pasa entre los árboles. Lo que ha podido el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más ancho pensamiento, ni el más claro proceder.
sus publicaciones desobedecían a otras fuerzas vitales. 8. Entonces, y ya yendo a algunos otros granos sin piel, tanto en democracia y dictadura como en la última piedra y en casi todos estos discursos, aún quedan claves para poder pensar y accionar en este momento de claustro pandémico reconstituyente en el que nos hemos embrollado. Los amarres dictatoriales abundan en la que llaman democracia, pero que no es. Y todas las caretas se muestran tal como son, es decir, como radicalmente antidemocráticas. 9. Redactando estas letras estoy cuando veo en Twitter que 2 mujeres, madre e hija, fueron encontradas hoy ahorcadas en una comunidad mapuche de Ercilla. Misma cosa que con Macarena Valdés, la gente de inmediato comienza a preguntarse sobre qué finalmente pasó. Habla bien poco un comunicado de la comunidad que pide respeto unos días después. 10. Ya es sábado 8 de agosto y me doy cuenta que la audiencia de Hugo seguirá el lunes, mientras queda en prisión preventiva por el fin de semana. La edición tanto de sonidos como de letras no deberían ser para sobresalir en mercados bursátiles, en los que la muerte vende y rinde más. 11. Sí, más cárcel, por favor. Es como que dijera este Hugo Bustamante. Le encanta, la aprendió a conocer y a amar más que afuera, más que a la libertad. Tampoco quiere morir, suicidarse o que lo maten. Quiere vivir, pero en la cárcel. En cambio, Ámbar no quería denunciar sus abusos porque no quería regresar al Servicio Nacional de Menores. Como Ámbar quedará este caso en el caso a caso de la Pinchetis Company, pues tratará de reforzar sus delirios punitivos. Ser anarquista es diferente a anarquismos, como anarquía es otra cosa que desorden, y no querer cárceles no es simplemente asocial. 12. Hay bordes muy leves entre ecopoesía y ecosofía. Una ecopoesofía que permea nuestros relacionamientos hacia la vida. 13. Esta huelga de hambre de Celestino Córdoba es muy diferente a la de Roxana Carrut y Moreira. 14. Los pagos de 10% que habían estado secuestrados por las administradoras de fondos de pensiones reactivarán los mercados más negros. Es verdad, pero también podrían activar una desdineración general. Por un lado, los retiros funcionan como dispositivos despolitizantes y precarizantes, esta vez, por ejemplo, por medio de la realización de la fiesta consumista Navidad Año Nuevo. Y por otro lado, son la oportunidad de deshacernos de una de las cargas dictatoriales que llevamos como piedra en esto que llamamos democracia.
el pago de tributos forzados a una cascada de entidades privadas que especulan en las bolsas desfinanciadoras. O dicho de otro modo, es un paso más de la desafiliación total. 15. Justicia humana es precisamente la que no hay. Se me ocurre que a la búsqueda de las antiguas y o ancestrales maneras de justicia, y por lo tanto de economía, habría que ir en el futuro para disociar democracia de dictadura.